think I'm hearing the feedback, so you might want to turn off the microphone for... Okay, that's better. So, buenos días de Nueva York. Estoy muy contento de poder hablar con ustedes hoy. Al mismo tiempo, lo siento mucho que no puedo estar allá. Bueno, pero al mismo tiempo yo me gustaría mucho dar este discurso en español, pero como desafortunadamente no tengo mucha experiencia en hablar de temas profesionales en español, entonces yo creo que sería mejor para ustedes y sobre todo para mí de seguir en inglés. So I'm going to talk today about how to make education research more effective to get practitioners to use it. And I'm going to use an example from our work. I'm the director of the Community College Research Center, which is a unit of Teachers College at the Columbia University. It's the Teachers College is the education school of Columbia University. There may be some of our graduates there today. So if there are, greetings from TC. And I'm going to talk about an example of remediation, which is basically interact with practitioners that will make that research more effective. So just to give you some background, I'm going to go through some research and talk about how that ultimately had an impact. So for those of you who aren't intimately knowledgeable about the community college system in the United States, students who come to community colleges are open institutions. If you have a high school degree, you can come. They don't turn you away. You don't have to apply or take a test to get in. At the same time, when you arrive, the colleges are worried that many students may not have adequate skills to be able to successfully work in college-level courses. So everybody is given an assessment test, usually in math and English or math, reading and writing. Those assessments take 20 to 30 minutes. And if you fail that, so to speak, o fracasas en estas pruebas, se te asigna cursos de remediación que tienden a ser clases tradicionales en matemática y otros temas. Los estudiantes que toman esas pruebas tienen que pagarlas y si son de ingresos bajos, obtienen financiamiento, no reciben ningún tipo de crédito, o sea, no están haciendo ningún progreso hacia cursos universitarios. Es un prerequisito pasar estas pruebas. Una cosa que es importante, que en algunos casos no es solamente un curso, a veces pueden ser 2, 3 y 4 cursos que tienen que pasar. Eso significa que en matemática particularmente podría requerir tomar 4 semestres de remediación de matemáticas para poder entrar a cursos a nivel universitario. Un porcentaje alto, o sea, el 50% de los estudiantes que entran al proceso de remediación. Entonces, esto ha sido percibido como un enorme problema en los college comunitarios y durante los últimos 10 años ha habido una significativa reforma en este ámbito, particularmente basado en investigación que nosotros hemos realizado, y en esta charla me pregunto por qué ocurrió esto, y esto fue en base a la investigación que se realizó y por qué se implementó esta reforma. Voy a hablar muy brevemente sobre la investigación que hemos hecho. Como les dije, los estudiantes que entran al college tienen que tomar unas pruebas de aceptación. Entonces, la línea inferior es el eje X es S y el vertical entonces o Y es la probabilidad de ser exitosos. En los primeros años o estudios o cursos de primer nivel, si están por debajo de eso no van a poder entrar, si lo pasan van a poder entrar al college. Y entonces lo que ocurre si se le dan cursos de remediación o si les dan cursos de remediación, la probabilidad de su éxito va a subir al nivel de los que tienen acceso a la universidad.
Esto entonces es un tipo de evaluación y esta es la imagen que la gente tiene cuando piensa en este tema, pero esta es la realidad. Ahora les quiero explicar esto un poco más. Estas son tres líneas, entonces toman la línea superior, la amarilla, no sé si los colores se ven. Esta es la relación, entonces, esta es la prueba de evaluación y las posibilidades de ser exitosos en los cursos de primer año universitario. La parte superior es si pasan en ese punto de quiebre, y entonces son datos que es la línea vertical, alrededor del 65% de los estudiantes que son asignados a remediación podrían pasar estos cursos de universitarios. Y la parte inferior es entonces la posibilidad de que las personas pueden ser razonablemente exitosos en cursos universitarios. Y ustedes podrán ver que el 35% de los estudiantes que están en remediación podrían ser bastante exitosos en cursos universitarios. Esto no es algo que los practicantes realmente sabían, y cuando les mostramos este gráfico y se dieron cuenta que no sabían realmente que habían tantos estudiantes, tenían que pasar cursos de remediación, pagar cursos, tomar tiempo, sin progresos y sin poder requerir de estos cursos para poder entrar a la universidad. Y entonces esta cita que tenemos aquí en esta gráfica realmente generó un movimiento nacional para reformar la evaluación. Lo mostramos esto en North Carolina, y North Carolina ahora ha pasado esta ley que requiere un tipo más sofisticado de evaluación. Se requiere una gran cantidad de trabajo todavía, pero esta es una indicación de que esto es lo que está ocurriendo. Luego, el College de la ciudad de Long Beach, ellos realizaron una evaluación de nivel college. Y entonces el 9% de los estudiantes que entraban al college se les ponían matemática a nivel de college. O sea, el 9% estuvieron en remediación para las matemáticas. Cuando cambiaron el sistema, el 31% fue incluido en estos cursos de remediación en matemática. El resto de la gráfica son los estudiantes que tenían que ir desde el 13% al 59% de los estudiantes que tuvieron que pasar tuvieron que tomar cursos de remediación para poder entrar a niveles universitarios. Cuando esto entonces bajó, esto tenía que ver con los estudiantes que pasaron. Entonces, la parte izquierda son las tasas de éxito antes del cambio. Podrán ver que la tasa de matemáticas era el 55% y en inglés era 65% después del cambio. O sea, hay muchos más estudiantes en cursos de college. Era un poquitito más bajo, pero como había muchos más estudiantes que entraron a nivel de college, el resultado de este cambio entonces es que esto es un enorme college. Estaban entrando a matemáticas a nivel universitario en lugar de estar en el sistema de remediación. Estos son cambios que entonces tomaron lugar en muchos estados distintos del país. Y esto es uno de los ejemplos. ¿Qué pasa con la remediación per se? No sé, aquellos de ustedes que hacen estadísticas, esto es un ejemplo de una descontinuidad regresiva. Esto es un análisis, entonces, si observamos la línea inferior en puntos, podrán ver la relación entre los resultados de las pruebas de remediación y la probabilidad de ser exitoso. Esto es un esquema, entonces cualquiera sea la medición que ustedes están pensando, tienen que considerar esto. La línea vertical es el corte, cualquiera que está por debajo está asignado a remediación. Si la remediación es exitosa, ustedes esperarían entonces que la probabilidad de que esos estudiantes sean exitosos en sus estudios universitarios van a subir. Y entonces si observan esa brecha, lo que está identificado como el efecto de tratamiento local, esa es la efectividad de la educación de desarrollo. Esto indica entonces que lo que han podido lograr esos estudiantes que experimentaron ese tipo de servicio. ¿Cuál es la realidad en efecto? Estos son datos reales del estado de Florida y estos son 6 entonces resultados en la parte izquierda superior, pasando los cursos de college. Ahí no existe esa brecha, como podrán ver, lo que indica entonces que el único lugar donde tiene la brecha es en la parte superior derecha. Solamente ven en la parte inferior derecha. Estos son los estudiantes en college. Entonces sí se está ganando más crédito, pero esos créditos están en proceso, en cursos de desarrollo que no apuntan hacia los puntajes que se obtienen o los puntos que se obtienen
requieren para poder obtener un título universitario. Entonces, no pensamos que los instructores en educación o administradores en los colleges realmente han observado este tipo de información para ver qué estaba pasando con esos estudiantes y finalmente saber qué estaba ocurriendo a los estudiantes en clase, pero no entendían sistemáticamente lo que les estaba pasando después. Entonces, esto gatilló otra larga discusión y finalmente esta es otra forma de ver lo que está ocurriendo en el sistema de selección de remediación. Les indiqué que habían distintos niveles de remediación. Aquí hay distintos niveles para los estudiantes que se pusieron en 3 niveles por debajo. Tenían que tomar 3 semestres de matemática antes de poder permitirles entrar a niveles universitarios. Y de eso se trata entonces esto. Este es el esquema que es el primer nivel de cursos de college. Este es el 20% de los estudiantes que están en los colleges comunitarios, que están por debajo del nivel. Esto no es un grupo pequeño, como podrán ver en esta muestra. 63,000 estudiantes fueron insertados en esta área. Podrán ver la filtración que hay en esta línea. Después de tomar esa evaluación, 22% fracasó el tercer nivel, 15% terminó el tercer nivel y luego se fueron y no volvieron. Entonces, como podrán ver que después de 3 años, solamente el 11% de los estudiantes realmente completaron un curso universitario de matemáticas. Esto significa entonces que no se puede hacer un seguimiento, esto no es nada sofisticado, esto simplemente es un guión de los datos que demuestra en forma fácil el problema que enfrentamos. Y muchas de las personas que ven eso dicen, bueno, ¿qué pasa? Solamente el 10% de los estudiantes pudieron realmente obtener lo que nosotros queríamos que obtuvieran. Esto es entonces... Creo que la noción de que hay estos grandes pasos, que la gente se está cayendo en las brechas, era algo que la gente simplemente no había pensado ni había analizado, particularmente cuando vemos esto también desde el punto de vista del inglés. Muy pocos, sus resultados son un poco mejores, pero son menos los que tenían que entrar a estos cursos de remediación en inglés. Bueno, básicamente lo que hicieron, en lugar de tener este prerequisito de remediación o poner estudiantes en estos cursos, vamos a ponerlos en cursos a nivel college inmediatamente y ver qué ocurre. Y esto fue entonces, esto es un college en Baltimore, en el condado de Baltimore. Esto fue el proceso de aprendizaje acelerado. Como podrán ver, las barras a la izquierda, en las azul oscura, cuántos estudiantes entraron en el primer nivel de curso universitario en inglés cuando entraron en el sistema tradicional, que era alrededor del 50%. Pero ciertamente desde que se implementó esta política, las personas entraban directamente al college, o sea, al nivel universitario, era un 100%. Entonces, ¿qué pasaba cuando había más estudiantes ahí? Estos cursos bajaban y podrán ver lo que son las barras del centro. Sí, bajaron un poco, pero no mucho. Y la barra de la derecha les demuestra cuántos estudiantes terminaron esos cursos bajo el nuevo régimen versus el régimen antiguo. Nuevamente, las personas vieron que el problema con este sistema de multiniveles, de muchas de las personas que habían caído, diseñaron esta reforma en particular para poder enfrentar esta situación. Pero hay muchos estados que están haciendo esto. Esto es, de hecho, un estudio que se hizo en Tennessee. Como pueden ver, las barras a la derecha, la mejoría es dramática. 12% de los estudiantes antes de este cambio hacían su primer año universitario y aquí es el 63%. Con este mismo tipo de política de poner estudiantes en cursos a nivel universitario con algún tipo de sistema. Entonces, versus el prerequisito, que es el modelo que teníamos antes. Este es un modelo donde se proporciona un correquisito donde los estudiantes pasan sus notas. Entonces, he hablado solamente ahora de la remediación o el objetivo de la remediación o cualquier servicio que tengamos para que los estudiantes terminen su primer curso a nivel del college. Pero esto es un dato muy importante, un modelo o una reforma muy importante. Sí, a pesar de que hay un beneficio en el primer año, en el primer semestre, si
se hace un segmento de los estudiantes durante un semestre o más tiempo, tienden a desaparecer. Esto indica que sí, podemos tener a los estudiantes en cursos de college en el primer semestre, pero cuando ven las tasas de graduación no mejoran. Entonces, algo le pasa a los estudiantes después de exitosamente negociar esta remediación. Siguen 2 o 3 semestres en el Community College antes de poder terminar. Entonces, la conclusión de esa investigación es que estas reformas no eran suficientes y se necesitaba una reforma más ambiciosa que continuaba apoyando a los estudiantes a través de la experiencia en el college. Y entonces, de ahí salió ese sistema que se llama ASAP, que es un programa de asociados de estudios acelerados. En inglés eso significa lo antes posible, ASAP, as soon as possible. Y entonces esto no es un acrónimo muy atractivo, una sigla muy atractiva, pero esto es un programa donde los estudiantes, todos los estudiantes estaban referidos a la remediación. Y entonces se les dieron algunas reformas y programas de remediación, pero algunos de ellos continuaban apoyándolos en toda su experiencia durante los años que estaban en el college. Toca todos los aspectos de esto y es una reforma muy integral. Si ven la barra a mano derecha, van a ver que después de 3 años, 21% del grupo control, y esto es un estudio muy riguroso, 21% del grupo control, aquellos que recibieron los servicios regulares, recibieron su título en 3 años y 40% de los alumnos que pasaron por ASAP pasaron por este tipo de programa ambicioso. Ahora, esto fue presentado como un programa piloto con casi 1,000 alumnos. Ahora, debido a estos datos, a esta investigación, la ciudad de Nueva York asignó $80 millones adicionales para llevarlo de 1,000 alumnos a 25,000 alumnos. Hay casi 100,000 alumnos en el sistema de Community College, así que queremos reducir el costo de tal forma que se pueda escalar a todos los alumnos en el sistema. Así que le he dado la imagen general de que comenzamos con el diagnóstico del problema, lo comunicamos al campo, ellos comenzaron con algunas reformas que se efectuaron y vimos que estos tienen un efecto en un sentido limitado, por lo tanto después continuamos con una reforma más ambiciosa y esto replica el modelo ASAP en otras ciudades y otras reformas que no son exactamente igual, pero que comparten la característica ambiciosa de este modelo. Sin embargo, esto no ha sido libre de controversia. Aquí hay un par de artículos de 2 o 3 años atrás donde personas, básicamente una organización de instructores de desarrollo, y ellos tienen un periódico científico que se llama The Journal of Education y el título es La investigación con problemas. Y en esto se refieren a nuestra investigación. Nosotros lo conocemos a ellos y nos pidieron escribir una respuesta y este es el comentario que hice yo con un par de colegas más. Y ahora estamos yendo a las convenciones de esta sociedad y esto, en mi opinión, conlleva una discusión más fructífera entre nosotros. Y después de todo, nosotros decíamos que lo que ellos hacían, y estos son personas que se han dedicado a trabajar con alumnos que enfrentan problemas muy serios, y nosotros que somos de la Universidad de Columbia llegamos y le decimos que no hacen un buen trabajo. Por lo tanto, es un problema bastante serio cuando los académicos están trabajando con los practicantes. Ahora me gustaría terminar con lo que yo creo que son las lecciones para aumentar la influencia de la investigación en educación. Primero y ante todo se necesita evidencia. En todos los casos hemos tenido evidencia que ya muestran cuáles son los problemas. Es importante no solamente mostrar que no funciona, sino que hay que identificar qué es lo que hace que no funcione. El aspecto crítico de eso era la disponibilidad de los datos longitudinales que nos permite registrar y seguir los alumnos. Esto no se había hecho. En nuestro país, los datos para los estudios postsecundarios
están presentes para saber cuántos alumnos están matriculados, porque la matrícula mide cuántos pagan. Por lo tanto, si tienen 100.000 alumnos este año y 100.000 el próximo año, daba lo mismo si eran los mismos alumnos o no en cuanto a la matrícula. Ahora, solamente en los últimos 10 años que se ha podido acceder a los datos longitudinales, y esto nos permite demostrar qué sucede con los alumnos mientras pasan por esto. También tienen que utilizar publicaciones y estrategias fáciles de gestionar. Si lo van a publicar en una revista académica, olvídalo, porque no va a salir por 3, 4 años en este país, y cuando salga y se publique ya va a estar fuera de fecha. Y por supuesto los practicantes no leen las revistas académicas. Por lo tanto, quizás hay que colocarlo en formularios y escritos que sí van a ver. Lo que me gustaría enfatizar es que la evidencia por sí no es suficiente, lo que nos lleva a esta diapositiva que quizás es la más importante, y eso es que hay que crear relaciones con los practicantes. Nosotros ya tenemos 20 años en este tipo de esfuerzo, nos hemos enfocado en los community colleges, tenemos la ventaja de que no es un grupo infinitamente grande, hay 1.300 grupos de community colleges, y a través de ese tiempo hemos creado relaciones interactivas con esos practicantes, y de hecho muchos de los proyectos son proyectos en conjunto con investigadores, digamos, de agencias estatales que regulan o monitorean los community colleges. Participamos regularmente en las conferencias y convenciones de los practicantes, y por supuesto nosotros somos profesores, vamos a las conferencias académicas también, pero si tuviéramos que elegir, nosotros iríamos a las conferencias de los practicantes. Yo he estado en el Centro de Investigación de Community College por 20 años y creo que me perdí solamente una convención de la Asociación Americana de Community Colleges. Estaba enfermo, esa es mi excusa por perderla, pero no veo muchos académicos en esas convenciones. De hecho, casi ni uno en esas conferencias. Y es ahí donde se puede hablar con las personas de cuáles son nuestros hallazgos, y ellos también nos pueden decir qué es lo que necesitan. Ellos nos pueden decir cuáles son sus problemas a los que se enfrentan. Y eso es una fuente muy importante de información que nos permite crear un nivel de confianza con ellos. Y creo que este último es muy importante. Tenemos que ser enfáticos acerca del apoyo. Realmente le hemos entregado muy malas noticias a la educación superior, y como muestra el artículo, ellos respondieron con cierta emoción, están molestos acerca de lo que se declaró. Por supuesto que si quieren cambiar algo, se supone que hay un problema que hay que tratar, y como externos es difícil para nosotros llegar y decirle a los que están trabajando que lo que ellos están haciendo no funciona. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que a través de los años, y como hemos estado ahí y hemos permanecido con ellos, que ahora aceptan que nosotros podemos darle ciertas críticas, pero entienden que nuestro propósito más bien es ayudarles a mejorar lo que ellos quieren lograr. Las personas, por lo menos en los community colleges, las personas no trabajan para ser ricos. La mayoría de ustedes están trabajando para servir a los alumnos que de otra forma no tendrían una buena oportunidad educativa. Así que no solamente queremos decir que no están haciendo un buen trabajo, sino que también respetamos sus metas, que son nuestras metas, y que aquí hay una forma de lograr su meta de una forma más efectiva. Yo creo que ese es el mensaje más importante, en mi opinión, de lo que aprendió a través de los años. Recién publicamos un libro este año que se llama Redesigning America's Community Colleges, que junta muchas de las lecciones a través de los años. Se recibió muy bien, se utilizó a través de todo el país para poder realizar reformas y mejoras para los colleges. Bien. Probablemente no sea tan relevante para Chile, pero por supuesto deberían comprar el libro en Amazon.com. Y eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias por escucharme, y ahora puedo tomar preguntas. Gracias. Muchas gracias, Tom. Thank you very much, Tom. We would now like to give the audience an opportunity for Q&A. There's a microphone. Please use the microphone so that Tom can actually... Please ask in Spanish because they will be translated into English.
Now I have a streaming question. Es, ¿qué podemos hacer con los jóvenes de los sectores rurales que no alcanzan un nivel de aprendizaje como los de la zona urbana? Pregunta Arturo. Well, I don't have a good sense of what resources or organizations or institutions you have that might reach those students. I guess, I mean, No, me imagino. Bueno, aquí debo decir que hay lecciones que se podrían compartir de parte nuestra, por lo menos a nivel de Community College como sistema, fue diseñado de tal forma que en algunos estados se requiera que esté dentro de una hora de viaje del 90% de la población del estado. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Eso supone que la gente se pueda mover y que tienen autos. Ahora, en cuanto a community colleges, estas son, estamos hablando de adultos. Ahora, si se refiere a jóvenes de 15, realmente no es relevante en ese sentido. Obviamente los servicios tienen que estar orientados a ellos. Ellos no tienen que llegar al centro y cómo están configurados para brindar ese servicio determina si va a funcionar. Tengo una pregunta aquí, Francisco. There is a question from Francisco. Hola, Tomás, gracias por la presentación. Me gustaría preguntarle cómo has podido bajar la comunicación o traducir su comunicación para los practicantes, porque nos mostró los papers que fueron de gran influencia en traer este cambio, pero no nos ha explicado completamente cómo realmente promulgó este cambio, cómo enfocó su comunicación para los practicantes. Bueno, de hecho estarían sorprendidos. Doy esta presentación que es muy similar a los practicantes. Lo primero es que nosotros vamos a sus conferencias y hablamos con ellos. En sus conferencias hay una serie de grandes organizaciones de distintos tipos que incluyen los community colleges, que tienen presidentes, docentes, administradores. Estamos en contacto con esas organizaciones, participamos de sus reuniones y nosotros hablamos con muchos de estos colleges y se sorprenderían. Creo que las cosas que presenté hoy es algo que no se puede simplemente mandar a la persona, pero si hablan con ellos pueden entender lo que es. Creo que es un punto. Ahora sí, hablamos mucho, especialmente con el libro que mencioné. Hay 3 autores y probablemente podríamos hablar mucho acerca de cómo se puede hablar con todos los practicantes. Y si van al sitio web, se encuentran los paquetes para practicantes, Practitioner Packets en inglés. Y aquí se reduce todos los informes a 2 o 3 páginas. Le mostramos diapositivas de PowerPoint de resumen que pueden utilizar internamente. Es otra forma que brindamos ese apoyo. Trabajamos con grandes iniciativas, el gobierno federal, algunas fundaciones estatales están promoviendo iniciativas estatales donde trabajan con redes de colleges. Muchas veces nosotros podemos influenciar esas fundaciones en hacer eso. En muchos casos, esas son reuniones donde 30 instituciones de educación superior pasan 30 días en la conferencia y diseñamos estas conferencias para apoyarlos con el material. Le voy a dar el ejemplo de Baltimore, el programa de aprendizaje acelerado. Nosotros traemos las personas que crearon eso, que lo comenzaron a la conferencia para que hablen directamente con otros practicantes. Es más bien a un nivel influencial. Si un docente o presidente del Community College
viene y habla con sus pares. Es muy distinto a que un profesor universitario de Columbia vaya y hable con ellos. Por lo tanto, hay gente que se dedica a tiempo completo tratando de entender cómo se puede diseminar el mensaje. Existen esas estrategias de comunicación, pero tal como he enfatizado, yo sé que la persona lo va a escuchar, va a ir al sitio web debido a la larga historial que tenemos en trabajar con ellos y porque confían en nosotros y saben que en el pasado lo que ellos averiguaron de nosotros habría sido muy útil para su trabajo. Es, digamos, una estrategia de múltiples dimensiones. ¿Alguien de la audiencia tiene más preguntas? Is there somebody else from the audience that has another Yo question? tengo otra pregunta. I have another question from streaming. Luis Osorio asks the following. Does this mean that there are deficiencies in the earlier stages of learning and that they need remedial studies due to that? I'm sorry, what was that question? Could you repeat? ¿Puede repetir la pregunta? Parece que no se escuchó por el streaming. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Él no la logró escuchar. Dice, esto quiere decir Does this mean that there are deficiencies in the earlier stages of teaching since they need remedial courses? Yes. Sí, So, sí. It's true. Así que es cierto, y uno muchas veces escucha por qué necesitamos tener tantos servicios de remediación. Si es que las secundarias hicieron un buen trabajo, no necesitaríamos esto. Eso es cierto, pero yo creo que hay dos cosas que tengo que comentar sobre eso. Primero, 50% de los alumnos en los community colleges, educación superior de Nueva York, son extranjeros. Ellos nacieron en el extranjero y muchos no vienen de la enseñanza secundaria de Estados Unidos y muchos otros tampoco, quizás son mayores. Ahora, aun si la escuela secundaria hiciera un mejor trabajo, todavía tendríamos una gran población de niños que tienen bajo nivel académico. Lo que quiero decir es que mi labor no es mejorar la secundaria. En los Estados Unidos hay muchos investigadores que están cada vez más dedicados a la educación primaria y secundaria. Esa es la labor que tienen ellos, pero yo creo y realmente respeto que muchas personas en los community colleges están diciendo, ¿por qué no simplemente no nos dan mejores estudiantes? Vamos a demorarnos mucho tiempo antes de poder resolver todos los problemas que hay en la secundaria. Hay muchos temas que deben ser analizados y, sin embargo, creo que los community college estamos enfrentados con estudiantes que llegan con muy mala calidad académica. Y rezo por el día que llegue cuando eso ya no sea necesario, pero va a ser necesario durante un buen tiempo. Y me parece que a ese nivel es importante hacerlo. Ustedes pueden tener ese argumento en cualquier nivel. Ustedes podrían decir que es mejor tener mejores preescolares y escolares primarios. Podríamos tener cuidado prenatal incluso, a todos los niveles. De hecho, enfrentado a un set de problemas, tenemos que resolverlos y enfrentarlos. Hay una gran cantidad de trabajo que existen en los community colleges que están trabajando con los colegios en las secundarias. Ahí tiene que haber una relación entre las instituciones, tiene que haber una conceptualización con respecto a lo que significa estar preparado para ir a estudios de college o universitarios. Es muy difícil en la educación secundaria saber exactamente lo que están haciendo. Hay mucha labor que se debe hacer a ese nivel. Como he dicho, realmente respeto mucho a los colleges cuando dicen, ok, sí, nos gustaría que fueran mejor en los colegios secundarios. Sin embargo, nosotros tenemos una labor que tenemos que hacer y eso es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Thank you very much, Thomas, for your presentation. Let's give a hand to Thomas for his
presentation. Thank you. Thank you. I Eh, appreciate you. Que me hayan dado este tiempo. Gracias, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Antes que continúe Patricio, quien está moderando, por cierto, este tercer panel, y como comenzamos tan abruptamente con esta conferencia internacional, les comento que estamos desarrollando el tercer y último panel de nuestro encuentro. Esto es la investigación y desarrollo en el sector educacional. Antes de presentarle a quienes están con nosotros en la testera, quisiera reiterarles la necesidad de contestar, la encuesta de evaluación. No sé si hay alguna persona que no le ha llegado por correo electrónico la encuesta. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Ya, le solicitaría entonces que tomara contacto con alguno de nosotros al final de este encuentro para solicitar sus datos. Muchas gracias. Y a quienes le ha llegado, por cierto, contestarla adecuadamente. Bien, vamos a presentar a quienes nos acompañan en la testera. Está con nosotros Francisco Martínez, quien es director de educación de MMC Consultores y se referirá luego a la efectividad del proceso de encadenamiento de investigación, desarrollo e innovación en el contexto educacional. Y también nos acompaña la señora Salomé Martínez, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, quien se referirá a los desafíos para la transferencia de tecnología y conocimiento hacia los establecimientos educacionales. Modera este panel el señor Patricio Rodríguez, es investigador asociado del CIAE de la Universidad de Chile, y quien continúa ahora con la palabra. Bueno, muchas gracias. Y ahora le damos, ¿no es cierto?, la bienvenida a Francisco, que nos va a hacer su presentación. ¿Salomé primero? Ah, va Salomé primero. ¿Alguien me cambió el horario? No, no importa, las damas primero. Así que Salomé, ¿no es cierto?, nos va a presentar acerca de los desafíos para la transferencia de tecnología y conocimiento hacia los establecimientos educacionales en Chile. ¿Podrían cambiar en la pantalla que vemos los presentadores para que Salomé pueda ver su presentación, por favor? Pero la va a hacer de aquí, ¿te puede ir al podio también? ¿No te gusta? Ya, muchas gracias por la invitación. En mi presentación les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en el Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático respecto del desarrollo y también el tema de la transferencia de algunos de los desarrollos que hemos hecho en proyectos hacia tanto escuelas, que es algo que estamos iniciando, y principalmente vamos a ver en universidades, ¿ya? Así que les voy a ir contando un poquito la experiencia y ir como destacando tal vez algunas acciones que yo creo que han sido clave para favorecer esa transferencia y también algunos obstáculos. Ya. Entonces, para los que no conocen tal vez el Centro de Modelamiento Matemático, tenemos el Centro de Modelamiento Matemático, es un centro de excelencia con financiamiento basal cuya misión es producir matemáticas aplicadas al más alto nivel para aplicaciones en la minería, en telecomunicaciones, en energía. Se trabajan una serie de problemas aplicados y el CMM desde sus inicios considera la educación como una de las áreas de desarrollo. ¿Ya? O sea, si bien es un centro especializado en matemática, en aplicación en la matemática, hay una fuerte componente con el tema de educación, ¿ya? Y el centro tiene una misión de impactar al sistema escolar, ¿ya? Específicamente en cuanto a la enseñanza de la matemática. Nuestros ámbitos de acción son principalmente la enseñanza y el aprendizaje de la matemática escolar, que es distinto a lo que vimos en la presentación anterior, que tiene que ver con la enseñanza de la matemática. Bueno, no era solo la enseñanza de la matemática, pero tenía que ver más bien con el ámbito universitario, que también es algo súper interesante, pero nosotros más bien trabajamos en el ámbito de la educación básica. Y eso se traduce, porque también uno podría hacer acciones directas a los niños, sino que nosotros trabajamos más bien con profesores, tratando de fortalecer sus capacidades para poder enseñar o poder conducir esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestros principios, yo creo que Patricio tiene razón, que no voy a ver nada. Nuestros principios, entonces, como centro,
capaz que voy para allá porque no voy a ver nada. Ya. Ahí está. Ya, nuestro principio entonces es contribuir en problemas de alta relevancia nacional, considerando la diversidad de nuestro sistema educativo, y creo que eso es clave para lo que vamos a hablar de transferencia. Chile es muy diverso, en particular yo voy a tratar sobre todo el tema de formación docente. El tema de formación docente es extremadamente diverso en nuestro país, y si queremos hacer un aporte significativo, hay que considerar esa diversidad, ¿ya? Es tal como decía Tom, en la primera presentación, uno no puede desear mejores profes, ¿ya? Son los profes que tenemos, que tienen tremenda fortaleza y también tienen aspectos por desarrollar, y ese es nuestro sistema educativo. Queremos desarrollar proyectos desafiantes e innovadores para nuestra realidad, considerando experiencias nacionales e internacionales. Hay unos tremendos desafíos, hay un montón de cosas que se han hecho, hay mucha experiencia acumulada en otros países y nosotros queremos tomar esa experiencia para poder producir mejores y desarrollos más interesantes y más que hagan un mayor aporte. Conjugar la investigación con el desarrollo de los recursos, que creo que eso es muy importante. Como mencionaba Tom, el tema de la evidencia es algo que es fundamental y es algo que tenemos que es muy importante en educación. Hay muchas cosas en educación que parecen lindas, hacen sentido, pero tienen que ser acompañadas por evidencia respecto de su efectividad. Establecer equipos multidisciplinarios que fortalezcan las capacidades nacionales. Eso ha sido algo que hemos trabajado mucho en el laboratorio, y es que en todos los proyectos hemos incorporado trabajo con universidades, con investigadores externos a nuestro equipo, que han hecho una contribución importante y única, ¿ya? El hecho de hacer equipos con mucha representatividad, multidisciplinarios. Yo soy matemática, trabajo con matemáticos, también trabajamos con muchos expertos en educación, con profesores, da una mejor posibilidad de que nuestros desarrollos sean más pertinentes y más relevantes y que también queden instalados. Y creo que propiciar el diálogo y la colaboración es un aspecto fundamental. Entonces, lo que decía yo antes, la formación docente ha sido nuestro foco, y la enseñanza en la matemática también. Esto es bien particular de la matemática, pero ocurre en muchas áreas. Es que está enfocada en este momento, había un cambio de paradigma, no en los últimos años, pero desde hace, no sé, 20 años había un cambio de paradigma en la enseñanza de la matemática que tiene que ver con centrarla en el desarrollo de habilidades matemáticas o de competencias matemáticas. Y la formación docente no obedece a el sistema universitario es mucho más lento. Entonces, a los profesores se les pide ¿no es cierto?, desarrollar competencias matemáticas. Por ejemplo, el currículum habla de la resolución de problemas como el centro de la enseñanza de la matemática en la escuela, y sin embargo no han tenido preparación para enfrentar esa tarea. Entonces es un desafío bien grande. Y hay dos importantes desafíos en la formación docente, creo yo, son muchos, ¿ya? Pero yo voy a enumerar dos, que son los que nosotros abordamos. El primero es el fortalecimiento del conocimiento específico a la enseñanza, que tiene que ver con conocimiento disciplinar especializado. En los últimos años, en muchos países han habido muchas investigaciones que tratan de identificar aquellos conocimientos que son especializados a la enseñanza, ya que son conocimientos matemáticos, que no son los de un contador, no son los de un ingeniero, sino que son los de un profesor. Y también está el tema del conocimiento pedagógico del contenido, ¿ya?, que es ese conocimiento que amalgama los conocimientos pedagógicos y el conocimiento del contenido, que es cómo enseñar esta disciplina, ¿ya?, que es una cosa que, de nuevo, ha habido yo creo que es una de las fuertes debilidades de los programas de formación, y es donde nosotros creemos que podemos hacer una contribución. Y el otro desafío que creo que tiene la formación docente es que desarrollemos competencias profesionales relacionadas con la práctica en aula. Los profesores aprenden muchas cosas teóricas y no desarrollan competencias profesionales necesariamente en toda su formación, ¿ya? Y nuevamente el desarrollo de prácticas o el que el profesor adquiera prácticas, tenga un desarrollo profesional tal vez bien parecido al de un médico, ¿no es cierto?, donde el médico aprende ciertos procedimientos,
eso no es en general lo que se hace para formar un profesor, ¿ya? Y si bien hay aspectos que son muy importantes, la práctica es algo, el desarrollar competencias relacionadas a la práctica en aula es algo que es fundamental y que también pensamos que es un desafío de la formación docente actual. Entonces, yo les voy a contar brevemente de algunos proyectos y cómo hemos logrado, no sé si cómo lo hemos logrado, pero cómo hemos tratado de propiciar su transferencia a los distintos niveles. El CMM participó junto con el CIAE en un proyecto que fue liderado CIAE-CMM en la elaboración de los estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía, que es un documento del Ministerio de Educación que atiende a esta necesidad, a este consenso de la importancia de fortalecer la formación docente. A partir de eso, nosotros hicimos un primer proyecto que tenía que ver con cómo yo creo material, creo instrumentos, herramientas para poder implementar esos estándares, porque esos estándares son estándares ambiciosos y pensamos nosotros, se requiere un trabajo con las universidades para propiciar la instalación de esos estándares, y esto es todo en matemática y en educación básica, en la formación inicial de profesores de educación básica. El segundo proyecto, que fue a partir de eso, ese proyecto tuvo varios productos, les voy a contar las cosas que nosotros obtuvimos en ese proyecto. Hicimos un segundo proyecto que estamos ejecutando en este momento, que tiene que ver con desarrollar herramientas para la formación docente basada en experiencia de enseñanza de la matemática en aula, que aborda este problema de la conexión con la práctica, del desarrollo de competencias prácticas en la matemática, en la enseñanza de la matemática. Después les voy a contar de un programa que estamos haciendo con el Ministerio de Educación y con el CIAE, que es un programa en escuelas, ¿ya? Que, de nuevo, nosotros sabemos que hay profesores, los profesores chilenos tienen unas brechas disciplinares que es importante ir cerrando, es importante darles mejores oportunidades de adquirir esos conocimientos, esas competencias que se requieren para tener un buen desarrollo en aula, y voy a contar algunas estrategias. Y finalmente una página, un portal web que estamos desarrollando junto a Francisco, que se llama Acción Matemática, la web de los profesores que enseñan matemática. Les voy a mostrar que tiene que ver también con la difusión de todos nuestros proyectos y con crear una comunidad para los profesores. Ya. Entonces, el primer proyecto que desarrollamos tenía como foco hacer textos. Ya los estudiantes piensen que los profesores, el texto de clase es una herramienta enorme que reciben. El ministerio gasta unas cantidades enormes de recursos en proporcionarle a cada niño un libro. Y los profesores pueden trabajar con esos libros, que por supuesto a uno le gustaría que fueran distintos, pero son de todas maneras una herramienta potente, que es donde se ve implementado el currículum. Entonces nosotros pensamos en la modalidad del libro, porque el profesor va a trabajar probablemente con libros gran parte de su carrera. Y realizamos estos libros, pensamos en enfocarlo en esta matemática esencial para la enseñanza, un equipo de matemáticos y expertos en didáctica y también profesores de 5 universidades. Entonces, de nuevo, está esta preocupación de que estos libros van a ser mucho más acogidos, van a ser mucho más útiles si es que hay visiones distintas de la matemática que logran dialogar en un texto. La metodología dentro de la metodología de desarrollo, se consideró trabajo con instituciones y con formadores de profesores, entendiendo que si yo hago unos libros con unos expertos y yo después les presento el texto a las universidades, lo más probable es que haya un choque, haya unas expectativas, porque los libros en realidad lo hiciste según lo que tú creías que era necesario para nosotros, ¿ya? El desarrollo de los libros incluyó pilotaje en 17 universidades, alcanzando alrededor de 4.000 estudiantes de pedagogía, y por lo tanto al final de ese pilotaje contábamos con una información muy valiosa que no solamente nos hizo mejorar nuestros libros, sino que nos hizo aprender un poquito de cómo es la formación docente en el área de la matemática. Y estos libros son mucho más pertinentes y mejoraron mucho desde esa experiencia, ¿ya? Otra característica de este proyecto es que logramos hacer un diplomado para formadores de profesores,
también entendiendo las necesidades que tiene la persona que forma profesores, que yo no sé si ustedes, esto muestra, digamos, nuestro sistema, que a veces es un profesor de aula que hace clase en una universidad, a veces es un profesor de media, a veces es un profesor de básica, a veces un profesor que hace clase en 5 universidades y que nunca ha tenido oportunidad de conversar con un par. Entonces, hay un tema que es un tema bien complejo, que tiene que ver con quiénes son las personas que forman los profesores. Este proyecto le faltaba toda la conexión con el aula, que fue lo que desarrollamos en el siguiente, que lo voy a contar ahora, que estamos ejecutando. Entonces, este proyecto quiere desarrollar un modelo de formación que permita acercar el aula escolar a la formación universitaria. Los productos son un texto con actividades en base a videos. Ya este es un material audiovisual, es un formato diferente, y es un formato diferente de trabajar también la matemática. Ya los videos no solo están enfocados en temas de gestión, sino que tienen mucho que ver con cómo se ve la matemática en el aula escolar, cómo los niños razonan, qué estrategias usan, cómo expresan cómo comunican la matemática, cómo el profesor hace buenas preguntas con contenido matemático, cómo él promueve el pensamiento, cómo retroalimenta. Hay una serie de cosas interesantes que tienen que ver con la enseñanza, pero también con el trabajo matemático en aula. Desarrollamos un taller para formación de profesores de educación básica y uno para formadores de profesores. De nuevo, yo creo que en la transferencia, si hacemos innovaciones y no hay ninguna formación de competencia en aquellos que tienen que usar nuestras innovaciones dentro del proceso de elaboración, nuevamente creo que es muy difícil que esto surja. Piensen que ver videos, observar videos, requiere de una serie de competencias que son importantes y que no son evidentes de adquirir, y que por supuesto que los formadores de profesores no todos tienen, ¿ya? Después, bueno, validar experimentalmente las herramientas desarrolladas. Yo no voy a hablar de la parte de investigación, pero hay una parte de investigación asociada a este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que es este material que nosotros hicimos? Son episodios de clase, son segmentos de clase para ser discutidos en aulas universitarias, que tienen actividades que promueven la reflexión acerca de la matemática en aula, acerca de la gestión del profesor y acerca de la interacción entre los profesores, los niños y la matemática. Y la idea es que son buenas prácticas. El mensaje, que creo que es un mensaje que está muy ausente tal vez, y que es muy importante que esté muy presente, y es que hay profesores que son muy competentes, y de que yo, estudiante de pedagogía, quiero aprender de ese profesor competente, ¿ya? En general, los videos, y eso es una cosa que hemos tenido que trabajar mucho con los formadores, la tentación es, yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿ya? ¿Cómo lo podría haber hecho mejor? Y cuando uno analiza la realidad tiene una serie de componentes que no manejamos. Y las decisiones que toma un profesor en un segundo son decisiones que él toma teniendo un montón de conocimiento que uno no posee. Entonces, el tema de aprender de lo que yo observo es un tema que es fundamental, que es aprender a observar, ¿ya? Y adquirir estrategias, adquirir conocimiento. Entonces, lo que nosotros quisimos es retratar episodios donde hay niños y profesoras, digo profesora porque casi todas son profesoras, interactuando en torno a tareas matemáticas, donde hay una participación activa de los estudiantes y donde los docentes realizan acciones específicas que activan el pensamiento y donde hay un clima propicio para el aprendizaje, ¿ya? Los videos son seleccionados con mucho cuidado, y para eso tuvimos que trabajar con los docentes. Hicimos un taller de estrategias para fomentar el aprendizaje con los docentes participantes, con estos docentes destacados. Trabajamos con ellos retroalimentación a partir de videofeedback, que ellos mismos observaron sus clases y vimos aspectos a potenciar, porque al final lo que uno quiere observar en los videos son cosas que no siempre ocurren en las clases. Ya en general las clases, por ejemplo, colegios con muy buenos resultados, están basados en instrucciones absolutamente expositivas, instrucción directa. Entonces, con estos profesores que eran muy competentes, muy generosos, tuvimos que trabajar un poquito más de estrategias para aumentar más la participación de los estudiantes. No todos los profesores son igualmente receptivos. Se hizo una planificación conjunta y se hizo un trabajo con una modalidad de coaching. Y con formadores y estudiantes también realizamos un trabajo. Estamos en el segundo semestre de pilotaje. Se hizo un taller de uso de video en formación docente, que fue un taller de 25 horas en el que participaron profesores de 3 universidades, participaron 25 formadores de 3 universidades de todo Chile. Hay un acompañamiento fuerte en la implementación. Entonces,
esto es importante, nosotros no estamos esperando a que esté todo pulido, oleado y sacramentado, porque de hecho la misma experiencia de uso nos va a permitir mejorar, pero sí hay que hacer un acompañamiento, sí hay que creer en lo que estamos haciendo, porque la evidencia nos dice que esto es un elemento muy importante, ya hay mucha evidencia internacional, no tenemos por qué probar esto sin creer en cosas que ya se saben, y tratar de hacer la mejor implementación, entregar las mayores herramientas, hacer un seguimiento para poder mejorar, ¿ya? Y se hicieron, bueno, muchas actividades de seguimiento. Bueno, ahí está más o menos las universidades que están participando, son unas universidades bien diversas, está la UDLA, la Alberto Hurtado, la UDP, la Santo Tomás, la Católica Silva Enríquez, la UNCE, la Universidad del Desarrollo, la UPLA, la Universidad de Concepción, la de la Santísima Concepción, Magallanes, Antofagasta y la San Sebastián, y el primer semestre participó también la Universidad de Tarapacá. Y ahí están más o menos los números de cómo estamos trabajando, con cuántos formadores estamos trabajando en este momento. Hicimos dos pilotajes diferentes. Entonces, yo creo que en estos proyectos que ha sido el trabajo con universidades hay como varias lecciones. Una es que las innovaciones las van a tomar en la medida en que sean parte del desarrollo. Yo creo que eso es algo que es importante, tiene que sentirse propio, ¿ya? No se tiene que sentir como algo de alguna manera impuesto, o como algo como que hay un experto que sabe mucho y que me va a decir lo que tengo que hacer. Eso no funciona. Y la otra es que yo creo que si queremos porque hay una diversidad enorme en esas universidades que yo mostré, yo creo que también si queremos, no en todos lados se va a implementar igual, no en todos lados se va a hacer igual, cada uno lo va a adaptar y va a depender de la realidad. Y lo que nosotros queremos hacer es un material que sirva para que se pueda usar de muchas distintas maneras, que sea súper flexible. Con respecto a la formación en servicio, yo les cuento que estamos con el Ministerio y el CIAE, estamos trabajando en un proyecto que se llama Mejor Matemática, que tiene unas componentes en la escuela de apoyo individual y de apoyo a nivel colectivo. También hay estrategias distintas de desarrollo profesional docente, estamos haciendo talleres en la escuela, que es una modalidad bien interesante que tiene que ver con el trabajo de todo el equipo de profesores en torno a metodologías para la enseñanza de la matemática. Estamos haciendo cursos B-Learning y estamos desarrollando centros de recursos y haciendo trabajo en formación inicial docente, profundizando nuestro trabajo en formación inicial docente. Bueno, ahí estamos trabajando en algunas comunas y estamos desarrollando un programa B-Learning. Entonces, estos libros se complementaron con la experiencia en el aula y ahora a partir de estos libros estamos haciendo un material B-Learning, que es unos B-Learning que son muy diferentes a los B-Learning que hay ahora en el Ministerio. No son B-Learning donde hay que leer y hay que hacer ensayos, no, sino que tratamos de crear la experiencia de hacer matemática, ¿ya? De darle significado a los conceptos matemáticos a través de hacer matemática, lo cual ha sido un desafío. Entonces, se promueve la comprensión del contenido matemático a través de actividades contextualizadas, que es algo que se les pide a los profesores. Les dicen, ustedes, los alumnos, descubren la matemática, pero nadie nunca lo ha hecho, digamos. Se promueve la reflexión y, bueno, hay una serie de cosas que pensamos que los cursos pueden ser un aporte. Estamos en pilotaje recién. Entonces, nuestras actividades promueven la búsqueda de distintas estrategias. Por ejemplo, ahí hay un problema donde hay una niña que explica un razonamiento que no está acá y se expresa mediante un diagrama, que es algo que los profesores, los niños a veces hacen un dibujo. Y eso pareciera que a veces no es matemática y ahí se le pide que el profesor complete ese dibujo, un pensamiento incompleto, que es algo que un profesor se va a ver expuesto muchas veces, estrategias y procedimientos de resolución. Entonces, uno ve un procedimiento que es un estudiante para resolver un problema y se le pregunta cuál crees tú que son los errores que se puede observar, qué fue lo que él supuso algo que no estaba bien y qué preguntas le haría, ¿ya? ¿Qué preguntas le haría? Entonces, todo esto es una cosa muy de hacer matemática, se da mucho feedback en estos cursos, se hacen muchas instancias de sistematización de lo que yo he aprendido, porque cuando uno aprende cosas en contexto, yo no sé, la experiencia de aprender matemática para mucha gente es el profe pasa la materia y después me hace ejercicios de aplicación. Y acá es al revés. Vamos a partir de las aplicaciones, vamos a ir entendiendo, sacando los conceptos. Entonces es un enfoque distinto y que requiere mucho esta sistematización, ¿ya? Esto estamos en pilotaje, estamos en pleno pilotaje de la primera vez, hemos aprendido un montón y vamos a seguir en pilotaje el próximo año y esperamos en algún momento poder masificar estos cursos que pensamos que pueden ser un aporte para todos los profesores del país. Por eso es el formato B-Learning también. Bueno, y Acción Matemática, que es una página web que yo de nuestro laboratorio,
que queremos conectar esta investigación, queremos conectar nuestros proyectos con profesores. Esta plataforma está dedicada a profesores que enseñan matemáticas, a formadores de profesores, a estudiantes de pedagogía, ¿ya? Y tiene formación y cursos. Nosotros impartimos muchos cursos que vienen de todos estos proyectos. Hay publicaciones, hay eventos, hay noticias, hay contenido propio. ¿Ya? Están todos los proyectos con sus recursos que han sido desarrollados. Y eso. Eso, muchas gracias. Sí. Al final parece bueno. Blended Learning significa que hay actividades que son no presenciales a través de una plataforma y hay sesiones presenciales de trabajo conjunto. Eso, es e-learning más sesiones presenciales, Blended Learning. Gracias, disculpa. La pregunta la dejamos al final cuando termine Francisco. Y hacemos todos juntos la ronda final, ya que nos toca concluir nuestro seminario. Entonces, muchas gracias. Un aplauso, ¿no es cierto?, para Salomé. Y ahora la última presentación del día, ¿no es cierto?, la de Francisco Martínez, que es la investigación, desarrollo e innovación en educación. Por favor, le damos la bienvenida a Francisco. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Salomé, también. Gracias, Tomás. En mi presentación voy a abordar algunos temas relacionados con lo que se ha discutido, porque tanto Tomás como Salomé nos han hablado un poco de cómo se puede aumentar la efectividad de la investigación en la práctica educativa, que es de alguna manera este proceso que es el título de mi presentación. El famoso encadenamiento entre la investigación, el desarrollo y su aplicabilidad práctica, que es la innovación. Entonces me imagino que esta famosa sigla, el I+D, le suena conocido, y últimamente, en la última década, se le ha agregado también la I, de la innovación. Ahora debo aclarar que de dónde vengo yo. Yo no vengo de un centro de investigación en educación, sino que vengo de una consultora donde nos especializamos en temas de gestión de innovación. Y esta especialización la hemos realizado principalmente aplicando los conceptos de gestión de innovación en empresas. Y esto nos da una perspectiva muy interesante porque una de las cosas de las que quiero hablar en esta presentación es de las comparaciones que podemos hacer entre los procesos de I+D e I en educación respecto a otros sectores. Porque cuando estamos dentro del sector educativo suele caerse en creo, el error o la facilidad de pensar que el sector educativo es absolutamente distinto a otros sectores. Y como bien nos señalaba Stefan, tal vez es provechoso pensar que este proceso también existe en otros sectores y ver qué podemos aprender de los otros sectores y qué enseñanzas debemos tomar para hacer más efectiva la investigación y el desarrollo en el sector educativo. Entonces, me gustaría partir con una ecuación, que es la ecuación más clásica y el supuesto bajo que se trabajaba las últimas décadas, que era que investigación, la generación de un conocimiento básico, más un desarrollo, la generación de un conocimiento aplicado, donde ese conocimiento básico se aplica a un contexto específico, iba a terminar naturalmente en la producción de algo novedoso y útil para la sociedad. Entonces, durante mucho tiempo este fue el entendido principal, el supuesto, de que la I+D era suficiente para producir innovación. Ahora, dentro de la industria, este supuesto ha sido bastante problematizado. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta al comparar en el ámbito de los negocios, los procesos de I+D y cómo resultan en innovación, es que en realidad en muchos sectores de la economía el I+D no conduce necesariamente a mayores niveles de innovación. Ejemplo de esto es que cuando comparamos la data en los rankings de las empresas más innovadoras del mundo y los contrastamos con la data de las empresas que realizan más investigación en el mundo, no coinciden. Entonces tenemos que las empresas que más innovan, por ejemplo, en los años 2013, 2014, pudimos encontrar a Apple como una empresa de gran innovación, o Samsung, o Google, no coinciden necesariamente con las empresas que más hacen investigación.
Y nos damos cuenta que las empresas que más invierten en investigación y desarrollo son empresas de sectores bastante específicos de la economía, en particular de la industria automotriz y la industria farmacéutica. Entonces, lo que nos damos cuenta es que para producir innovación, la I+D es un componente importante, pero no necesariamente el único y no necesariamente igual de relevante a lo largo de todas las industrias. Entonces, tenemos distintos sectores de la economía y distintos sectores de la sociedad, donde que varias instituciones lo que hacen es decidir, bueno, yo puedo tener otra manera de hacer innovación que no depende linealmente de hacer investigación aplicada y de hacer actividades de desarrollo. Voy a estar dando vueltas alrededor de estas letras un buen tiempo y vamos a tratar de problematizarlas un poco. Entonces ahora, habiendo hablado un poquito de lo que es el I+D y cómo no necesariamente conduce a la innovación, creo que conviene en un seminario como este, en el que hemos hablado de innovación desde tantas perspectivas distintas, y esa es la riqueza de este seminario, en que hablemos un poco de qué es innovación. Y yo les quiero hacer una propuesta bastante sencilla, y es que la innovación son ideas que generan valor. Es la implementación de ideas nuevas que genera valor. Cuando hablamos de esta definición, que es bastante abstracta y general, podemos en realidad tomar varias implicancias importantes. La primera es que el valor, que es el resultado final que esperamos de una innovación, es un concepto bastante abstracto, ¿no? Entonces, si estamos hablando en una empresa, con la gente con la que acostumbro a hablar, ellos tienen un concepto de valor muchas veces bastante definido. Como que valor, por ejemplo, es rentabilidad económica. Entonces, para ellos, hacer innovación es implementar ideas que les permiten mejorar sus niveles de utilidad económica. Y hay indicadores clásicos para esto. Por ejemplo, el EBITDA que viene de tus productos innovados, que es el porcentaje de tus ganancias después de impuestos, de tus ganancias finales, que viene de tus productos innovados. Eso también nos abre la puerta a que una manera de generar innovación en las empresas es también no solo haciendo cosas nuevas, sino mejorando las antiguas. Porque si una empresa mejora sus procesos significativamente, puede también mejorar su valor económico porque obtiene más utilidades haciendo las cosas de manera más eficiente y más barata. Entonces tenemos que en el sector económico e industrial es muy fácil definir lo que es la innovación al torno del valor económico. Pero la pregunta clave es, ¿qué es el valor en el sector educativo? Y esa pregunta no tiene nada de trivial. Y seguro que las personas que participamos acá, todos tenemos distintas ideas de qué puede ser crear valor en la educación. O crear valor a través de la educación. De hecho, recuerdo, habiendo asistido como moderador en la primera sesión de este seminario, fue que una de las personas de la audiencia interpeló a uno de los expositores preguntando, bueno, pero ¿cuál es el fin de la educación? Pero el punto es que el fin de la educación es un aspecto muchísimo más polémico que el fin de las empresas. Y ni siquiera nosotros tenemos claro cuál es el fin de la educación. Y el fin de la educación, o qué es valor en la educación, está íntimamente relacionado por las herramientas de medición que ocupamos para medir los resultados de la educación. Entonces, la demanda que existe hoy día por cambiar, por ejemplo, las herramientas de medición como el CIMSE, obedece a una discusión política sobre cuáles son los objetivos de la educación y qué es valioso de producir en la educación. Y como esta definición de qué es generar valor en la educación está íntimamente ligado a cuáles son las cosas que tenemos que hacer, tenemos una primera limitación en la relación entre investigación, educación e innovación en el ámbito de la educación. Y es que para los usuarios finales, que es donde se produce el valor, los que producen educación, que son los profesores, las escuelas, el sistema educativo, no hay un punto común de qué es lo que se necesita mejorar. Entonces, tomando
esta definición más amplia, yo les voy a decir que en el ámbito educativo ni siquiera me atrevo a proponer qué es el valor. Es imposible de definir porque es una construcción política en constante movimiento. Toda la discusión que tenemos hoy día y la demanda estudiantil por la reforma viene de una problematización de qué es la educación. ¿Y qué podemos hacer para innovar y mejorar en un sistema donde no está claro el objetivo? Porque en la empresa es muchísimo más fácil hablar de innovación. Pero como en la educación no es fácil, nos conviene hablar de la innovación en un término absolutamente abstracto y suspender la idea de cuál es el resultado. ¿Y a quién le voy a dejar la oportunidad de definir cuál es el valor en la educación? Es difícil que lo hagamos los expertos, entonces quiero depositar esa definición en las comunidades escolares. Y si nos damos cuenta, las comunidades escolares, y como señalaba Salomé, la tremenda diversidad de comunidades escolares que encontramos en el sistema chileno, tienen muchas maneras de definir qué es el valor de la educación, qué es la calidad en la educación. Para algunos establecimientos, la calidad de educación y el valor de la educación estará en las habilidades matemáticas y en las habilidades del lenguaje. Y esos colegios ciertamente pueden ocupar la innovación como un medio para lograr mejorar los puntajes de sus estudiantes en lenguaje y en matemática. Pero tenemos otras comunidades escolares que se plantean otras metas educativas. Por ejemplo, tenemos comunidades escolares donde se plantean las metas de formar valóricamente estudiantes. Y en esos casos conviene ocupar la innovación como un medio que podría servir para aumentar esos resultados. Entonces, cuando conceptualizamos la innovación de esta manera abstracta, también podemos hacerla más transversal. Entonces podemos desencajarla del proyecto y del encadenamiento de I más D más I. Porque para hacer innovación dentro de algunos objetivos de algunos establecimientos escolares, tal vez no es tan necesaria la investigación y el desarrollo. Entonces quiero acercarlos a un concepto más transversal y partir por hablar de estos tipos de innovación que aparecen en esta lámina. Estos tipos de innovación que indico acá no son una nueva definición, sino son más bien las definiciones más clásicas de innovación. Y tenemos en primer lugar que pueden existir innovaciones en los productos o los servicios que ofrece una organización. En segundo lugar, pueden haber innovaciones de proceso en cómo un servicio se realiza. En tercer lugar, pueden haber innovaciones organizacionales. Cómo una organización, redundantemente, se organiza para cumplir con sus objetivos. Y en cuarto lugar, pueden haber innovaciones de modelos de negocio, que son un poco menos pertinentes en este contexto. Pero la propuesta aquí es que un colegio podría ser capaz de innovar de múltiples formas para conseguir sus propios objetivos. Y en el caso de los colegios, es muy probable que tengan amplias necesidades, como indicaba Patricio en su presentación, en términos de proceso y en términos de organización. Y este punto de vista más amplio del concepto de innovación también nos permite entender que para innovar no se necesitan solo investigadores de universidades, sino también se necesitan las personas que participan en la comunidad escolar y que pueden encontrar soluciones a los problemas que ellos mismos se plantean. Este concepto de innovación más abierto sin duda se relaciona mucho con la necesidad de elaborar y desarrollar una cultura de innovación al interior del establecimiento. Las capacidades de identificar los propios desafíos, identificar las propias necesidades en una comunidad escolar y aplicar metodologías y herramientas para darles respuesta. Esto es especialmente relevante y la agencia de los propios establecimientos y comunidades escolares en resolver sus problemas, porque
Como indicaba Estefan, no es claro que hayan incentivos adecuados para que se demande la innovación. Sabemos que por parte de los padres nadie quiere que innoven con la educación de sus hijos. No queremos que la gente haga grandes cambios en la educación. Por otra parte, sabemos que de parte de las comunidades escolares, muchas veces el cambio empujado desde afuera es resistido. La innovación que se empuja desde los ministerios, muchas veces resistida, y muchas veces los colegios tienen actualmente la sensación de estar sobreintervenidos en ese empuje de innovación que viene desde arriba. Entonces, como estos mecanismos para conectar la investigación con la innovación en el colegio no están tan bien desarrollados, lo que necesitamos es generar internamente en las comunidades escolares la capacidad de absorber y desarrollar sus propias innovaciones. Entonces, la propuesta que quiero hacer en esta conferencia es deconstruir el proceso I+D+I, estableciendo de que en el ámbito educativo, la necesidad con que nos vemos hoy en día es con estimular el desarrollo de innovación y la necesidad de innovación en las escuelas. Existen grandes dificultades para poder empujar la innovación desde afuera, por varios de los desafíos que también comentaba Salomé en su presentación. Muchas veces el desarrollo de la investigación toma mucho tiempo y se vuelve más efectiva solo cuando se incorporan dentro del desarrollo de la investigación a las comunidades finales. Pero como nos ha mostrado el estudio de cultura de innovación en colegios, no todas las culturas de establecimientos escolares están preparados para recibir esa innovación o para desarrollarla o para incorporarla. Entonces, me gustaría abrir la palabra y ir cerrando mi breve presentación, iniciando un diálogo sobre cuán preparadas están nuestras escuelas para hacer innovación y cuál es el rol que juegan nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros establecimientos en empujar la innovación internamente. Muchas gracias. Muy interesante reflexión que hace Francisco y la verdad es que yo creo que ustedes están aburridos de escucharnos a nosotros, así que la idea es que nosotros lo escuchemos a ustedes, ¿ah? Así que por favor, levanten las manos y les vamos a ir siguiendo la palabra de abajo hacia arriba, ¿ah? Esperemos que nuestro modeloco llegue con el micrófono. Deje las manos arriba para que... ok, parta usted. Gracias. Mi nombre es Eliana, yo trabajo en la comuna de San Ramón, soy el jefe técnico. Y gracias por haber participado, he encontrado los temas muy interesantes. Y frente a lo que plantea Francisco, yo fíjate que creo que sí los colegios están preparados, porque hoy día existe un recurso. Lo veo desde mi escuela, yo voy a hablar desde el liceo donde yo trabajo, es un liceo municipal. Nosotros contamos con un recurso CEP, que es un recurso que permite que los colegios puedan desarrollar sus propios planes de mejora. Y dentro de estos planes de mejora tú justamente puedes incorporar este elemento de la innovación, donde tú puedes, no sé, porque cuentas con un recurso, porque a veces se tocó aquí este tema, ¿no es cierto?, que el recurso a veces es el factor que determina, ¿no es cierto?, si se puede o no innovar en educación. Y yo creo que hoy día la educación va por ese lado. También nosotros en nuestro establecimiento estamos participando en un programa de gobierno de la nueva educación pública, donde fuimos seleccionados entre varios colegios por nuestras prácticas efectivas. Y justamente las prácticas efectivas que permiten que los alumnos, ¿no es cierto?, logren un nivel de aprendizaje efectivo, se debe a que estas prácticas van acompañadas de esto, de la innovación. Entonces yo creo que va por otro lado la intención. Yo creo que innovar los profesores pueden,
los colegios tienen la posibilidad, hay una predisposición, hay elementos que te pueden colaborar. Tal vez hay otros factores que son los determinantes que aquí no se tocaron, que tienen que ver con, y no es por caer en lo mismo, ni hablar sobre, ni ser latera, ni mucho menos, que tiene que ver la mirada que nos tienen a nosotros la sociedad, a los profesores, la confianza que depositan hoy día hacia los profesores. No, siento que ese elemento habría como que ahí apoyar un poco más. Pero siento que sí, hoy día hay una preocupación por incorporar la innovación en los establecimientos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿y respuesta a pregunta? ¿Sí? Ok. Francisco responde entonces. Yo, me parece demasiado interesante tu comentario y lo agradezco porque creo que la confianza es un factor central. Porque justamente cuando propongo que la innovación debe estar anclada en el colegio, y recogiendo también lo que indicaba Patricio en la primera exposición de la mañana, que la innovación viene anclada también a los errores y a los aprendizajes, entonces el colegio debe tener esa capacidad y esa libertad para mejorar, para encontrar las formas en que, de sus buenas prácticas docentes, para encontrar las formas en que puede educar mejor. Y ese es un proceso que requiere confianza, y requiere confianza institucional, lo cual hoy día podemos cuestionarnos si existe o si se ha depositado en los colegios. Justamente una investigación muy interesante de un estudio internacional de McKinsey que habla cómo mejora la educación de los países, señala que en un primer paso, cuando se quiere pasar de una educación mala a una educación suficiente o una educación buena, se necesita mucho control para asegurar que los mínimos se estén cumpliendo. Pero cuando se quiere pasar de una educación satisfactoria a una educación excelente, se requiere de dar libertad nuevamente a las comunidades escolares, a los colegios para que puedan hacer su labor, a los docentes. Entonces, las empresas, y yo vengo del mundo empresarial, cuando quieren hacer innovación y quieren volverse más innovadoras, tienen que preocuparse mucho de las condiciones de trabajo, de la libertad que se entrega a las personas para hacer su trabajo, de las facilidades que entrega la empresa para que se pueda aprender en el trabajo y mejorar. Y cuando hago el diálogo de la empresa con el colegio, me hago esa misma pregunta. Si se deposita esa confianza en los colegios, si se deposita esa confianza en los trabajadores del colegio para mejorar, si se le entregan las mejores herramientas para que puedan tomar el ánimo y la disposición que ya tienen para poder seguir mejorando e innovando en su trabajo. Entonces, yo coincido contigo con que la confianza institucional y la confianza en la educación, la confianza en los profesores, es un tema clave que tenemos que desarrollar y mejorar para poder innovar. Muchas gracias, Francisco. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a este seminario. Tengo una pregunta para Salomé Martínez. Bueno, yo hace algún tiempo vengo del área audiovisual, vengo investigando el tema de las plataformas. Tuve la posibilidad también de estar en Francia y investigar el tema de MOOC, la Universidad France Université Numérique. Y una de las particularidades de investigación que la hice entre Francia y España fue la deserción de los cursos MOOC. ¿Ustedes han tenido, con tu proyecto, han tenido algún catastro de la deserción de los cursos? Y también la segunda pregunta, ¿qué importancia le das tú a la didáctica, a la preparación del área audiovisual dentro del proyecto que estás generando? Mira, nosotros, los cursos nuestros no son MOOC, ¿ya? Son diferentes. Pero efectivamente la deserción es un problema. Nosotros recién estamos haciendo un pilotaje con 4 comunas, estamos en pleno proceso y efectivamente hay deserción. La deserción ha ocurrido en los cursos por razones variadas, en particular la falta de tiempo, ¿ya? En particular, yo creo la verticalidad con que los profesores acceden a cualquier instancia de desarrollo profesional. En muchos casos es el sostenedor el que decide, este profesor hace este curso, ¿sí? Y eso aún así incrementa el tema de la deserción, que es una cosa muy complicada, y de hecho estamos pensando en maneras de mejorar el tema. Por el momento, como es un piloto, hay un seguimiento y un apoyo muy, muy, muy cercano para que no ocurra esa deserción, ¿ya? Pero me imagino que en régimen normal va a ser algo que vamos a tener que ver.
va a ir también por orientar mejor a los profesores cuáles son los cursos que van a satisfacer más sus necesidades. Hay una serie de cosas que nosotros queremos ir cambiando para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder mejorar, ¿no es cierto?, el tema que yo creo que es un temazo y que tenemos, yo creo que un par de años todavía para aprender. Creo que es el gran tema. Al final, si al final hay muchas, cualquier curso, hay muchos incentivos para dejarlo, ¿sí? Sobre todo si no está esta componente presencial. El otro tema que tú decías era más bien de la didáctica del tema audiovisual, ¿no? Claro, nosotros hemos tomado los cursos, le hemos dado mucha atención al tema del diseño de los cursos, ¿ya? En el sentido en que en que obedezcan a ciertos aspectos pedagógicos, o sea, que el diseño sea bien funcional a lo que nosotros estamos haciendo, un diseño que sea limpio, cosas de usabilidad. Nosotros hemos estado trabajando con gente que tiene más conocimiento que yo en los temas de diseño instruccional. Y ha sido conjugar un poco, porque, por ejemplo, estamos dictándolos por primera vez y ya estamos haciendo cambios de diseño porque era un diseño bien adulto, si tú quieres, ¿ya? Y los profesores de educación básica, a pesar de que los contextos eran muy lúdicos, muy variados, muy lúdicos, el tema del diseño un poquito más lúdico, por ejemplo, era tal vez más motivante, ¿ya? Así es que yo creo que el diseño en este tipo de cursos es un aspecto clave, ¿ya? Y que tiene que atender a las necesidades pedagógicas del curso. Eso, gracias. Teníamos aquí una señora que estaba preguntando hace rato. Ah, ya, ahí. Bueno, pero ahí te vas para allá. Hola, mi nombre es Gabriela Gacitúa. Con respecto a lo de la innovación, yo creo que yo estudié en Australia, entonces llegué hace menos de un año a imponer un plan como de aprendizaje multimodal en una escuela en Chile, que es bien innovador y bien distinto y trata de cambiar, a generar una educación niñocéntrica. Si bien esto es como bien nuevo, yo creo que como que el colegio aprendió bien, pero resulta hay una problemática con lo de innovar. Yo creo que el problema es que se esperan cambios a corto plazo. O sea, es una de las principales problemáticas, que no se pretende como hacer cosas profundas. Y eso en mi caso particular tiene mucho que ver con el sostenedor de la escuela, que es un poco más show que cambio real y cambiar las prácticas de los profesores. También tiene que ver con, por ejemplo, que no se les generan las instancias, ni las horas, se usan sus horas de colaboración en, no sé, reemplazar otros cursos, más que en sí, ok, cambiemos, no se les dan incentivos y igual se les sigue tratando mal. O sea, ¿cómo pretendemos un poco generar un buen medio ambiente de aprendizaje si no tratamos hostilmente a la gente que trabaja y que son los que están generando estas nuevas prácticas, que son los agentes de cambio al final? O sea, si el profesor es el que planta la semilla del cambio y la innovación, pero si a él no se le están dando el estímulo, ¿cómo va a ser posible? Entonces yo creo que eso, claro, es como un poco yo creo que todavía se está un poco en show, no hay una regulación tampoco en, no sé, el medio ambiente laboral, entonces un poco hostil, difícil. Bueno, eso. A ver, aprovecho de comentar mientras va circulando el micrófono al otro lado. Estoy absolutamente de acuerdo. Esto se trata de que los colegios se les exige mejorar, se les exige innovar, pero se cae muchas veces en el show, en el artífice, en la fijación en la palabra, y no se cae en la realidad de que innovar requiere trabajo, es un proceso, requiere esfuerzo en el tiempo, y eso lo aporta una estructura. Y esa es la pregunta, si los colegios hoy día, además de las ganas, de la disposición de la gente a cambiar, cuentan con una estructura adecuada para poder hacer ese proceso a lo largo del tiempo. Y esa es un poco la reflexión que a mí me gustaría instalar. Que si la innovación tiene que venir del colegio, la pregunta de cajón es cómo le damos a los colegios la capacidad para innovar. Finalmente. Mi pregunta es para Francisco. Desde mi experiencia, lo que he podido observar, los docentes, y por lo tanto carecemos de cierta formación en lo que es gestión y a nivel empresarial, por lo tanto, en muchas situaciones, es solamente una opinión personal, en muchas situaciones se ven fracasados ciertos planes
de mejoramiento educativo porque tiene mucho de esta parte administrativa y que tiene relación con la gestión. O sea, eso lo llevamos a poder utilizar códigos CENSE, poder postular en el mercado público, en fin. Carecemos de esa formación y de esa herramienta. Mi petición ahora hacia ti es si podrías sintetizar desde tu mirada empresarial, como bien lo mencionaste, qué características, poder hacer una relación, qué características desde la mirada empresarial tiene para poder relacionar la mirada en la escuela. A muchas personas tampoco les gusta esta comparación, pero a mí me facilita porque siento que cuando yo le hago clases a mis estudiantes, yo trabajo en el nivel inicial de formación, siento que si yo los invito a innovar, también estoy satisfaciendo las necesidades de mis clientes. Me gusta esa mirada, viendo a mis estudiantes como clientes felices, como clientes innovadores, como clientes capaces de mejorar en la medida que yo los ayudo y que estoy dando respuesta a sus necesidades. Es una mirada polémica esa. No muchos profesores se atreven a decir que los estudiantes son sus clientes. Pero es una mirada interesante. Es una mirada interesante. Y la comparación entre un colegio y una empresa no la encuentro tan descabellada, porque las dos son organizaciones complejas. Tienen complejidades distintas, pero son organizaciones complejas, tanto la empresa como el colegio. Entonces, tener un enfoque organizacional para desarrollar capacidades de innovación pasa justamente por lo que tú dices, por procesos de gestión. Este cuadro, que no lo alcancé a mostrar, sintetiza lo que nosotros llamamos un modelo integral de gestión de innovación, que se puede aplicar a cualquier organización. Entonces, en un proyecto que hemos iniciado con la Universidad de Chile, justamente la pregunta que nos hicimos es cómo llevar capacidades de gestión de innovación a los colegios. Y el enfoque que tenemos para entender la gestión de innovación en este proyecto es que cualquier organización que pretenda hacer innovación tiene que incluirla al menos en 3 niveles y tiene que tratar de alinear estos niveles. El primer nivel es el nivel estratégico. Y el nivel estratégico pasa por, como dicen, quitar esta innovación que no sea solo por el nombre, que no sea solo por la marca, no solo porque queremos tener la estampa de innovadores, sino contestar la pregunta de ¿cuál es mi foco de innovación? ¿En qué quiero innovar? Porque hacer cambios en las cosas es difícil en una organización y no se puede cambiar en todo. Entonces es tremendamente importante a nivel estratégico entender en qué se quiere innovar, en qué quiere mejorar este establecimiento educativo. Y eso es una decisión que, de nuevo, creo que las personas más adecuadas para contestarla es el establecimiento educativo mismo. En segundo lugar, hay que generar a nivel estratégico un convencimiento de que el cambio es necesario. Y a eso le llamo el alineamiento directivo. Si las personas que dirigen o lideran un establecimiento no están de acuerdo con que es necesario cambiar y mejorar, no están de acuerdo en que hay una necesidad de innovar, difícilmente esa innovación se va a producir. ¿Hay algo vibrando? ¿Soy yo? No. En segundo lugar, una cosa es la estrategia, es decir, entender hacia dónde queremos ir con la innovación y estar convencidos de que queremos ir. Pero como la innovación es un proceso en el tiempo, es un proceso de ensayo y error, para llevarse a cabo necesita estructura y procesos. Entonces, a nivel de estructura no me refiero al edificio, sino estoy pensando siempre en términos organizativos. ¿Y qué es la estructura y los procesos en términos organizativos? Primero, la gobernanza y la responsabilidad. ¿Quién va a hacerse cargo de este proceso en el colegio? ¿Vamos a hacer un equipo que se encarga de entender los focos de innovación y buscar las soluciones? ¿Vamos a escoger a una persona y le vamos a poner el sombrerito del innovador? Y le vamos a poner un sombrero loco y él va a ser el encargado de hacer todo. Decidir quién se va a hacer cargo de este proceso en el colegio. Y ahí tenemos varias preguntas, porque en realidad no sabemos cuál sería la mejor manera de hacerlo en un colegio. Después están los procesos, y que a esto le llamo, y ocurre en muchas empresas, y esto es lo que nosotros como consultora nos encargamos de implementar en empresas, el proceso de gestión de innovación. Porque una vez que encuentras un desafío, lo que quieres cambiar, bueno, hay etapas bastante claras de lo que se tiene que hacer. Primero vas a tener que entender mejor tu desafío, vas a tener que empezar a generar ideas de cómo ese desafío se podría resolver. Luego vas a tener que como
a lo mejor vas a tener muchas ideas y formas alternativas de cómo se podría resolver un desafío, vas a tener que evaluar para ver cuáles son las mejores ideas y seleccionarlas y elegir cómo es posible implementarlas. Entonces, a nivel, bueno, dejen reconectarme. En una organización se necesita un nivel estratégico, el nivel de la estructura y procesos, quiénes lo hacen, cómo lo hacen en el tiempo y cuáles son los recursos que la organización pone para que esto ocurra. Y esos recursos no son solo plata, que es necesaria para hacer innovación, pero también son de tiempo, son de reconocimiento simbólico, cosa que el que está tratando de hacer algo distinto no sea aporreado por perder el tiempo, sino que sea estimulado. Y por último, lo que nos hemos dado cuenta, viendo cómo ocurre esto en empresas pequeñas, medianas y grandes, es que no sirve de nada que haya un compromiso estratégico y no sirve de nada que haya un proceso si esto no se vuelve parte de la cultura de las personas. ¿Cómo se interioriza en las prácticas de trabajo cotidiano? ¿De qué sirve que el colegio haya dispuesto de un proceso para buscar ideas de los profesores si ningún profesor lo ocupa? Eso le llamamos el síndrome del buzón vacío. Ponemos un buzón para recibir ideas y está vacío. Entonces, todo este proceso de integrar estas tres dimensiones se le llama alineamiento organizacional. Y creo que esto es un modelo con el que se puede entender también la innovación en los colegios. Y bueno, y junto a Patricio, con Patricio que es moderador, también somos compañeros de proyecto. Y estamos participando en un proyecto piloto de cómo se puede implementar esto en colegios. Y estamos colaborando, no le estamos enseñando, estamos colaborando con 5 colegios que están tratando de entender esto también. ¿Cómo pueden mejorar sistemáticamente? ¿Cómo pueden innovar? Entonces, esto es un enfoque. ¿Cómo hacerlo concretamente en un colegio? Estamos tratando de aprenderlo. ¿Más preguntas? Yo quiero disculpar a Salomé. Salomé estaba recibiendo muchas llamadas de su familia y aparentemente algo no muy bueno ocurrió, así que ella tuvo que ausentarse, así que le doy mi explicación en representación de ella. Una consulta para Francisco, o más bien un contrapunto, dado que él es bueno para abrir el tema, digamos, el debate. Yo creo que el concepto de cliente en la educación, por lo menos en la pública o municipal, no debería ser cliente, más bien debería ser simplemente estudiante, en el sentido de que cliente lo asocio más al tema de una educación como un bien de consumo. O sea, el cliente va a consumir en vez de empresa a la organización llamada escuela. Y yo creo que eso bien vale en términos de una educación particular pagada, en cuanto a que el apoderado, incluso la particular subvencionada, paga, exige, sabe lo que está pagando, y si no patalea y hace escándalo. No tanto, ¿no? En el municipal se ve que el apoderado es más demandante hacia la organización. Entonces, en cambio en lo municipal o en lo público, más bien es considerado, o debería ser considerado, cambiando la Constitución, Asamblea Constituyente, un derecho social. Entonces, al estar en la Constitución como derecho social y baja hacia el colegio, financiamiento basal, estructural, en fin, y se saca esta distinción respetando, ¿no es cierto?, la educación particular que ha existido desde siempre. O sea, no se trata aquí de imponer una visión de un tipo de educación, y creo que ahí va la pregunta que tú nos hacías provocadamente delante, es el valor de la educación, es un derecho social, eso. Y allá detrás después.
Es un poco largo, lo tuve que redactar como para no perderme, pero va dirigida con respecto a la innovación, a lo que comentaba. Soy Alexandra Vera, estudiante de Pedagogía en Educación Básica de la UMCE. Con respecto al último tema expuesto, me genera mucho sentido que el innovar se genere desde la comunidad educativa, es decir, desde las necesidades internas identificadas, aunque desde la gestión educativa. Ahí me hace más sentido el innovar desde una gestión, algo más global y transversal de esta escuela. Ya que innovar desde la didáctica o implementación de diferentes metodologías, personalmente lo relaciono más con la investigación-acción que puede hacer y aplicar el docente en su libertad desde su propia disciplina, digamos. Y aunque de todas maneras coincido en que es preciso estimular la innovación, como tú comentabas que es necesario estimularla porque hoy día no se genera mucho o no hay mucha cultura en los diferentes establecimientos, ya sean particulares, subvencionados o municipales. Entonces me cuestiono y me quedó esta pregunta en la cabeza de ¿a quién le corresponde hacer este estímulo a la innovación para que los colegios realmente puedan tener un empuje para que puedan innovar y se sumerjan en esta cultura? Entonces, personalmente yo creo que este primer paso lo debiese dar el Ministerio de Educación porque es el encargado de la educación en nuestro país. Y debería generarlo textualmente a través de un lineamiento básico. Y ahí cada institución educativa construirlo desde sus propias particularidades y necesidades que ellos mismos identifiquen. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que ese empuje, como desde el Ministerio para que los colegios resuelvan sus pocos problemas, no me queda claro si ha sido la realidad hasta ahora. En términos formales, sí, existen los planes de mejoramiento escolar que se le exigen a los establecimientos, pero tengo la impresión de que las intervenciones sobre el sistema educativo hasta el momento han sido principalmente desde arriba hacia abajo, donde una institucionalidad le indica a los colegios en qué están mal y les indica muchas veces también cómo resolverlo. Entonces tengo la sensación de que hasta el momento ese enfoque donde el ministerio ayuda a que el colegio encuentre sus propios problemas y los mejores, puede que no se haya dado tanto porque se ha descuidado cuál es la capacidad del colegio para dar solución a esos problemas que identifica. Entonces, hoy día los colegios siento que se abusa de la vocación de los profesores y de la vocación de los trabajadores de los colegios. Porque las empresas que quieren innovar, lo primero que hacen es preocuparse de las condiciones de trabajo de sus empleados. Entonces yo me pregunto si acaso para innovar más en los colegios no le tenemos que poner más atención a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en un colegio. ¿Más preguntas por allá, al medio? Luego. ¿Tú habías levantado la mano o no? ¿Te arrepentiste? Acá, mi colega. Para mí, desde la mirada de lo que el ministerio, como el ministerio intenta innovar. ¿Aló? Ay. Con respecto, primero lo que decía Patricio respecto de la innovación y lo que decía acá también en la primera charla, de que necesariamente cuando se innova hay una probabilidad de éxito o también de fracaso. Y muchas veces las personas que toman la iniciativa de innovar o cambiar, a veces no les va bien y entonces es maltratado porque dejó, como quien dice, entre comillas, la embarrada, ¿cierto? Y por eso muchas veces las personas después no se atreven a tomar nuevas iniciativas porque fueron castigados por los malos resultados. Esa es una razón por la que yo creo a veces el buzón queda vacío, ¿cierto? Nadie toma porque
no quiere ser después sancionado. Y otra mirada desde lo que el Ministerio ha venido haciendo durante varios tiempos es los sucesivos cambios en el currículum. O sea, innova cambiando currículum, pero no deja que ese currículum se pruebe en el tiempo. ¿Qué resultados tiene este currículum? Y se pasan 4 años y de nuevo estamos en un nuevo currículum. Y ese es un problema porque desde el punto de vista del profesor, está planificando el nuevo currículum y todavía no termina de implementarlo y viene otro. Entonces, ¿cómo no podemos medir qué efectos tiene eso sobre la enseñanza? Yo creo que parte de los problemas que tienen nuestros estudiantes viene también por esa diversidad de cambios donde no hay nada como bien establecido, estructura de proceso, llegar a un final, validar ese proceso. No hay eso. Yo quiero tomar esa pregunta en el sentido siguiente. Quiero que en el fondo hacer una distinción. Cuando hablamos de cambio no significa innovación. Y lo que yo siento, lo que tú dices, de alguna forma que hay un cambio sucesivo sin evaluación. Y la metodología de innovación en la que estamos trabajando con Francisco es precisamente se trata de que nosotros podamos identificar, diagnosticar problemas, generar ideas, bajarlas a proyectos y esos proyectos podemos evaluarlo en el tiempo si es que son exitosos o no. Entonces, ir cambiando no es innovación. Es importante que podamos tener evaluación de los resultados de lo que nosotros pretendemos generar como un cambio. Y por lo tanto, de alguna forma, ojalá hoy día ustedes se vayan, yo me voy por satisfecho, ustedes se van con ese concepto. El concepto que innovar no significa, me aburrí de cómo lo hacía antes y voy a pintar, me aburrí, ¿no es cierto?, del dormitorio pintado de blanco y ahora lo voy a pintar de rojo. ¿Te fijas? Eso no es innovación. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo hay algo que mejora para mejor? O por último, ustedes trataron de hacer un cambio para mejor y por lo tanto, en esa evaluación, en ese proceso, en ese círculo, realmente estamos hablando de innovación. Y por lo tanto, es imprescindible que entendamos, ¿no es cierto?, el cambio de la innovación. Y yo creo que es importante que todos nosotros de alguna forma nos hagamos la pregunta, porque todos queremos cambio, pero ¿queremos realmente cambiar? O sea, en el fondo, si uno le pregunta a todos queremos que mejore la educación, sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes quieren cambiar? Yo no sé si todos van a levantar la mano. Pero eso significa que hay algo que viene desde la individualidad también, no solamente en lo corporativo. Yo creo que también ahí discrepo un poco en la iniciativa, también tomando las preguntas anteriores de quién tiene que hacerse cargo de esto. Nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, como adultos, de alguna forma también nos tenemos que hacer cargo de las problemáticas que vemos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esperamos que la megaestructura nos diga qué hacer, bueno, vamos a hacer un ladrillo más en la pared nomás. Entonces la pregunta es cómo desde nosotros podemos generar el cambio, y no estamos hablando de la revolución, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo yo puedo desde mi día a día hacer algo mejor, ¿no es cierto? Desde no botar el papel en el basurero, ¿no es cierto?, y no botarlo en la calle, hasta, ¿no es cierto?, buscar mejores formas que podamos hacer, formas de enseñar matemáticos, etcétera. Entonces, el cambio lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Lo hacemos cada uno de nosotros, y nosotros podemos tomar esa responsabilidad o no. Pero si esperamos que la megaestructura dé respuesta, ¿no es cierto?, y en el fondo decirle, bueno, ustedes son profesores, ¿no es cierto?, y ustedes dicen, bueno, yo no le puedo enseñar modales a su hijo, yo no le puedo enseñar un montón de cosas en la casa. Bueno, también el gobierno o el Estado tampoco puede hacerlo, decirnos qué hacer en muchos ámbitos de cosas, y por lo tanto, también el libre albedrío juega un rol fundamental. Entonces yo quiero que en el fondo también nos vayamos con la iniciativa, ¿no es cierto?, que nosotros también somos agentes del cambio. Y esos cambios no tienen que ser radicales, pero si queremos hacer un mejor país y una mejor sociedad, también tenemos que de alguna forma involucrarnos y hacernos responsables de lo que queremos tener, ¿no es cierto? Porque es súper fácil exigir, pero si esperamos que esa exigencia se responda desde otro lado y no de nosotros también, no vamos a lograr mucho en el corto plazo. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, ¿no es cierto?, su presencia, a Tomás que todavía anda por ahí en la red.
Ha sido un grato placer estar con ustedes, también compartir con la gente que ha estado en las redes sociales. A nosotros es muy estimulante ver la recepción de ustedes, la apreciación que hemos tenido, ¿no es cierto?, a lo largo de este seminario, y eso a nosotros nos motiva para ojalá generar otras instancias como esta, ojalá mejorar la participación, y les damos muchas gracias y ojalá tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Al despedir este seminario a nombre del CIAE de la Universidad de Chile y MMC Consultores, agradecemos a todos por su presencia. Recuerden contestar la encuesta. Había una persona que no había recibido el correo. Le solicitamos que se acerque a nuestro personal de colaboración. Ahí levanta la mano para que pueda entregar sus datos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Y antes, una última acotación. Incluir en los agradecimientos Sí. a los representantes del Laboratorio de Gobierno, que también fueron patrocinantes y colaboradores de esta iniciativa. Sí, yo también quiero agradecer también a nuestros traductores, a nuestro equipo del CIAE, MMC Consultores, y también, sobre todo, a la Facultad de Economía y Negocios, que nos acogió, ¿no es cierto?, y nos proporcionó todas las posibilidades de hacer este evento y de transmitirlo vía Internet. Muchas gracias a todos.